Bisturí, la disección de la enfermedad, presenta en este capítulo el tema obesidad infantil, una de las preocupaciones más grandes de familias y gobiernos en el mundo. ¿Qué tan rápido debemos movernos los padres para resolver el sobrepeso de nuestros hijos? Recuerden que no solo es un asunto de estética e imagen corporal. A nivel salud, ¿qué implica ser niño y tener sobrepeso? Se dice que la obesidad es la epidemia del siglo XXI. Incluso empezó a aumentar en el siglo XX, en 1980, empezó a haber cambios en obesidad y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2010 reportó 42 mil millones de obesos en el mundo. Y si recordamos algunos datos de encuestas nacionales, pues en los 80s, a finales de los 80s, pues ni siquiera era un problema que se estuviera estudiando, no se ponía atención en el problema del sobrepeso y obesidad, sino más bien en desnutrición. Y ya fue en la encuesta nacional de 1999 donde surgen los primeros datos que nos hablan de un porcentaje importante de niños y adolescentes con obesidad. Lo más dulce que existe en la naturaleza es la caña de azúcar, por decir algo. ¿Y cuánto puede uno comer realmente de caña de azúcar? Hay que pelarla, hay que mascarla, es dura, es un pedazo. ¿Cuánto nos comeremos? Un pedazo corto, pero el azúcar normal pues no existe en la naturaleza. Uno la fabricó, la extrae de la caña para tener algo que nos dé un poco de placer. Y aún en pocas cantidades pues no es tan malo, pero nadie hace caso a su cuerpo ni a lo que comen los niños. Hubo un descuido nacional de qué hacían los niños, aparte la vida cambió. O sea, sí tenemos alguna predisposición genética los mexicanos, pero en realidad, por ejemplo, el famoso gen ahorrador era un gen protector para nosotros, o sea, nuestros indígenas tenían ese gen para vivir con muy poco alimento, o sea, nosotros teníamos un páncreas que secretaba muy poca insulina para que nosotros comiéramos muy poco. Nuestra dieta tradicional, ¿no?, basada en el maíz, en leguminosas, frijoles, tortilla, derivados, ha sido sustituida a través de los años y podemos remontarnos a las décadas de los 70s, 80s y bueno, ya los 90s, donde el consumo de productos industrializados, comida rápida también, por ejemplo, ha incrementado notablemente en nuestra población. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define al sobrepeso y la obesidad como enfermedades que son fruto de varias causas, como la herencia genética, las emociones y el medio ambiente. La obesidad es un mal crónico al cual hay que combatir toda la vida, aunque es posible prevenirlo. En todo el mundo, estar obeso es cada vez más común entre los niños. Se estima que en el planeta 177 millones de menores de 11 años tienen sobrepeso u obesidad. Esta cifra equivale a 1 de cada 10 infantes. Pero en México, el problema es mucho peor desde mediados de los años 90. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ha revelado que 1 de cada 3 adolescentes mexicanos de entre 12 y 19 años vive con sobrepeso u obesidad, y que lo mismo ocurre con más de 1/4 parte de los niños y niñas entre los 5 y los 11 años. Los niños mexicanos en edad escolar que padecen esta enfermedad equivalen a la población total de países como Croacia. El problema es que estos niños tienen el doble de riesgo de ser adultos con sobrepeso, según el Instituto Nacional de Salud Pública. Se prevé que si continúan así, vivirán 7 años menos que sus padres. Estarán enfermos los últimos 15 años de su vida y en conjunto le costarán al país $3.500 millones cada año. Bueno, en los niños tiene un costo muy alto a nivel personal porque a la edad de ser ligeros, ágiles, fuertes, saludables, la edad escolar es una edad de disfrutar el cuerpo, o sea, de moverse, de correr, de echar maromas. Y físicamente el que un niño empiece a estar limitado en eso es un costo físico y emocional alto. La obesidad se considera como un estigma para el niño, ¿no? En muchas ocasiones los niños con obesidad son señalados en sus escuelas, ¿no? En ocasiones se les pone apodos y se ha señalado en la literatura de que los niños con obesidad en ocasiones pueden socializar menos, en el sentido de que son señalados y hay niños que no desean tener amistad con un niño únicamente o niña únicamente por su condición de obesidad, o son excluidos de equipos
incluidos obviamente los equipos deportivos, ¿no? No se le invita al equipo de fútbol o de básquetbol u otra actividad de ese tipo, pues porque condicionan que no va a tener el rendimiento que un niño que no padezca obesidad. Entonces esto puede llegar a crear conflictos en el niño que incluso pueden derivar en la presencia de ansiedad, de depresión, ya hay niños mayores, adolescentes, de una baja autoestima y una baja la autoimagen corporal está deteriorada, ¿no? Vamos a decir como que el niño no está a gusto con su imagen corporal, vamos a decir como que si no se quiere a sí mismo. Pero también tienen más problemas físicos, se enferman más, tienen más faltas en las escuelas los niños, tienen más problemas de depresión y se acercan más a enfermedades que no deberían de tener estos niños. Por ejemplo, antes nosotros mirábamos la diabetes tipo 2 en los ancianos, luego en la edad madura, luego lo empezamos a ver en las embarazadas y ahora tenemos niños de 14 años, de 12 con diabetes de los ancianos. El niño aprende a comer en casa, entonces un niño no aprende solo en sus primeros años de la vida a comer, come lo que hay en casa. Entonces hay que predicar con el ejemplo y hay que transmitir hábitos de alimentación saludables que incluyen el consumo de todos los grupos de alimentos, un consumo diario de fruta, de verdura, de cereales de tipo integral idealmente, pues de leche y lácteos, etc. Cuando un menor o adulto viven con sobrepeso u obesidad, varios órganos de su cuerpo sufren, y ese martirio puede causar enfermedades e incluso desencadenar la muerte. Las venas. Por el exceso de grasa que lleva, la sangre corre muy lenta por el cuerpo. Además, están presionadas por la masa corporal. Los vasos sanguíneos se endurecen y en su interior se forman coágulos. Esto dificulta el flujo de sangre en todos los tejidos. Incluso las células cardíacas mueren por falta de nutrientes. Con la obesidad también sufren los músculos respiratorios, pues al estar envueltos en grasa no pueden expandirse y ventilar. Al mismo tiempo, grandes cantidades de ácidos grasos se acumulan en el hígado y con el tiempo le causan inflamación y fibrosis que pueden provocar una cirrosis. Esta enfermedad también afecta al páncreas, pues este debe producir grandes cantidades de insulina para meter el azúcar a las células. Esta situación desencadena la diabetes mellitus 2. También afecta al sistema nervioso. Por ejemplo, el paso de la sangre al cerebro se obstruye, pues los vasos sanguíneos que irrigan a este órgano están endurecidos. Como la sangre es espesa por la grasa que lleva, el corazón debe bombear con mucha fuerza y puede romper los vasos sanguíneos cerebrales. Así se comienzan a formar coágulos que impiden el paso de la sangre. Es muy importante recordar que muchas enfermedades crónicas del adulto, como la diabetes mellitus y sus complicaciones, como la hipertensión arterial, como los padecimientos cardiovasculares en general, tienen relación con la obesidad. Entonces, no es que directamente, o en muchas ocasiones sí, pero en otras no, la obesidad vaya a ser causa de un costo, sino que las complicaciones de la obesidad van a representar una carga muy importante para los presupuestos de salud del gobierno federal. Obviamente que esto impacta en la población, y, obviamente que en una familia, ¿no?, donde papá o mamá con obesidad pueden tener diabetes mellitus, con reducción en sus expectativas de vida y un impacto también negativo sobre sus propias capacidades laborales, etcétera, ¿no?, de un individuo con enfermedades crónicas. Pueden tener su colesterol elevado, otras grasas en la sangre también elevadas o alteradas, puede subir un poquito su glucosa, por ejemplo, subir sus valores de presión arterial, y esto es muy importante identificarlo en forma oportuna para actuar en consecuencia, mejorar su alimentación, mejorar su actividad física y que no continúe con esas alteraciones. Pueden tener hígado graso y hacer cirrosis después, y pueden tener muchas dificultades ortopédicas, y en la edad adulta normalmente un niño que es adulto va a ser un obeso adulto porque el porcentaje de éxito en el tratamiento es muy bajo. Y también los niños pueden tener
mayor riesgo de adultos de cáncer, de los cánceres que están asociados a hormonas elevadas, como el cáncer de mama o el cáncer de endometrio, que es la parte interna del útero, porque en la grasa se forman hormonas femeninas, se aromatizan hormonas femeninas, entonces, o el cáncer de colon, porque también comen alimentos con menos fibra, aunado el montón de problemas emocionales y de falla en su vida social. Tuvimos un niño con 67 de insulina en ayuno y sus azúcares ya no se mantienen en 80, sino están en 95, en 100. Y como la insulina está alta, pues les da más hambre y los niños no pueden parar de comer, porque si dejan de comer sienten que se les baja el azúcar, se ponen de malas, les duele la cabeza, se ponen de mal humor, tienen que comer, tienen síntomas como que... Y su cuerpo empieza a funcionar muy mal, no solamente en relación a la insulina. Y entonces si antes para aprovechar un taco de frijoles, por ejemplo, ocupaban unas 7 unidades de insulina, empiezan a ocupar para el mismo taco de frijoles 15 unidades de insulina. Y después, cuando tienen mucha resistencia, pueden ocupar 20 unidades para la misma porción. Y entonces finalmente se acaban la insulina que tenían para toda su vida. En el desarrollo de este padecimiento influyen la herencia genética, el medio ambiente y la cultura, según la OMS. También explica que en todo el planeta hay un aumento en el consumo de comida rica en grasa, sal y azúcar y una disminución del ejercicio cotidiano, porque los empleos y la forma de desplazarnos son cada vez más sedentarios. Pero para algunos especialistas, el riesgo de acumular kilogramos extra va más allá de lo que resulta obvio. El colectivo Flatlander, con sede en Texas, recuerda que en México, igual que en Estados Unidos, la epidemia de la obesidad afecta sobre todo a los más pobres e ignorantes. Hay una relación directa entre la clase social y el acceso a la comida sana y a la recreación, desde la óptica de Flatlander. Por ejemplo, los pobres trabajan más horas y la mercadotecnia de la gordura está dirigida a ellos, porque carecen de tiempo para cocinar y necesitan alimentos energéticos para seguir produciendo. En California, un niño blanco tiene 7 veces más parques que un latino. En aquel país, muchos barrios de color han sido declarados desiertos alimenticios, pues en kilómetros a la redonda es imposible encontrar alimentos que no sean harina refinada, fructosa enriquecida, refrescos, alcohol y cigarros. Ese modelo empieza a replicar en México. ¿Cómo podemos saber si un niño tiene más riesgos para la salud? Pues ahí podemos medir su cintura, ver si está pigmentado del cuello, que es un dato de resistencia a la insulina, o sea, lo que les explicaba, que ya tienen su insulina más alta y no pueden parar de comer. En México tenemos 32.8% de obesidad infantil, eso es lo último que dijo la encuesta de Ensanut del 2012, y tenemos en menores de 5 años un porcentaje como del 34%, y en mayores de 5 años, pues hasta los 19, como del 35%, pues casi todos los niños que ya tienen obesidad o sobrepeso están afectados en algún grado, unos más porque tienen genes más facilitadores de acercarlo a uno a la diabetes y al síndrome metabólico que otros, pero finalmente casi todos tenemos, nosotros los mexicanos tenemos el gen ahorrador y otro gen español que nos acerca también a daño renal. Entonces, por donde quiera que le busquen, la obesidad nos va a hacer daño. Se reconoce que si uno de los papás tiene obesidad, el niño tiene alrededor de 40% de posibilidades de desarrollar obesidad. Y si los dos tienen obesidad, pues esto incrementa a cerca de 80%. También como padres les heredamos a nuestros hijos hábitos de alimentación, hábitos de actividad física, estilos de vida en general que propician precisamente ese desarrollo de obesidad. La primera recomendación para los padres sería vigilar el crecimiento. Niños en la etapa preescolar y escolar deben ser evaluados con su peso y su talla, además de todo su estado de salud, por lo menos una vez al año. Y si ya tenemos un niño que nos parece que está un poco pasado de peso, bueno, no esperar ningún síntoma o signo. Hay que ir inmediatamente a que sea evaluado y que nos digan si realmente su peso tiene un exceso de peso y grasa corporal para su edad. Entre más temprano se establezca, o sea, un niño de 5 o 6 años, por ejemplo, es mucho mejor que cuando vemos un adolescente. Cuando ya los niños tienen obesidad
siempre es muy importante que reciban la evaluación y el apoyo por parte de un psicólogo. En la evaluación el psicólogo va a identificar si hay algún trastorno familiar o personal del niño que pueda dificultar la adquisición de estos nuevos hábitos de alimentación o de actividad física, y dependiendo de cada niño, bueno, el psicólogo le dará seguimiento. En ocasiones no hay grandes problemas, pero como los niños vienen comiendo de más, digamos, pues únicamente limitamos ese exceso de consumo de alimentos para que los niños consuman lo que deben de consumir para su edad y propiciar obviamente una actividad física saludable que incluya actividad física moderada o intensa. Eso se recomienda 1 hora al día, que si lo pensamos muy frecuentemente no lo hacemos. En la mayoría de los casos el sobrepeso y la obesidad comienzan durante la infancia o la adolescencia y aumentan con la edad. La Organización Mundial de la Salud explica que la causa más común es un desequilibrio entre las calorías que consumimos y las que gastamos. Desde los años 50 del siglo XX, el desarrollo trajo cambios ambientales y sociales, pero nadie diseñó políticas de apoyo a la salud, la agricultura, la planeación de las ciudades y el procesamiento de los alimentos. Ante este panorama, ¿cómo saber si vivimos con obesidad? El índice de masa corporal puede ayudarnos. Para calcularlo, necesitas pesarte y medirte. Multiplica tu talla al cuadrado. Si mides 1,62 m, multiplica 1.62 por 1.62. El resultado es 2.6244. Luego divide tu peso entre ese resultado. Si pesas 65 kilogramos, debes dividir 65 entre 2.6244. Si el resultado es igual o superior que 25, tienes sobrepeso. Si es igual o superior que 30, tienes obesidad. Es mejor acudir con un médico. Todas las instituciones de salud pública tienen un programa contra la obesidad. Lo primero es educación, porque aún las personas sabiendo que están enfermas y eso no mejoran hábitos una vez que ya están obesos. Entonces lo primero sería educación en prevención. Yo pienso que un porcentaje muy alto de la población que ya tiene obesidad va a ser muy difícil mejorarla, porque ya, les digo, es 95% de fracaso en los mejores lugares del mundo. Entonces yo creo que el dinero que se utilice debe ser más en prevención en salud a nivel nacional. O sea, educar a los niños, porque los niños, una vez que les explica a uno que nacieron para comer con poco, cómo empieza a funcionar mal su cuerpo, cómo sube su insulina, cómo luego ya no pueden parar de comer, cómo se dañan, cómo les da diabetes porque ya se comieron por adelantado lo que les tocaba para toda su vida, ¿sí? Cómo viven más mal y cómo pueden mejorar. Todos tienen ganas, pero es difícil. Entonces, si a uno desde antes le dicen todo el daño que le hacen, los niños sí entienden, son muy inteligentes, ¿sí? Podrán tener ignorancia y cuando no saben, pues les sabe sabroso y se lo comen. Los papás también, entonces tendríamos que mejorar primero la educación. Seguridad, porque uno no puede dejar que los niños anden en la calle con tanta inseguridad. Más áreas deportivas, fomento a la salud, más publicidad y regular lo que es publicidad para alimentos insanos, más áreas seguras, deportivas para los niños y más días de cultura física. Está demostrado que los niños que hacen 4 horas de actividad física por lo menos a la semana tienen mejores calificaciones porque están más tranquilos y se pueden centrar en estudiar y mejor condición de salud. Trabajos de medio tiempo para las mamás, para que puedan ver a sus hijos, ver qué les dan, ¿no? Más trabajos de medio tiempo sería muy bueno, bien remunerados. La obesidad infantil y de los adolescentes tiene reversa cuando se atiende a tiempo. Si hay problemas, basta que el niño acuda a un nutriólogo y siga un programa que incluya ejercicio cotidiano. Un niño obeso debe acudir a un hospital o clínica para ser evaluado y tratado por un equipo médico que incluya a endocrinólogos, nutriólogos clínicos, médicos en deportes y psicólogos. La mayoría de las instituciones de salud pública mexicanas, incluso el Seguro Popular, tienen programas para el tratamiento de esta enfermedad. Mi hijo se llama Omar Alejandro García Quesada y bueno, actualmente tiene 13 años.
A él lo empecé a notar que subía de peso cuando tenía 8 años. Ahorita pues yo creo que subió, medía 1,40 y pesaba los 60 kilos. Los enseñaron ahí pues hacerse responsables de lo que comen, hacerse responsables de su actividad física y no hubo más que eso. Creo que los padres a veces ni nos damos cuenta que los niños con sobrepeso sufren. Ahora que veo las fotos del antes y el ahora, pues sí me doy cuenta que realmente era un niño con sobrepeso. Las proyecciones a futuro son muy sombrías. El costo económico ponen que para el 2020 México gastaría entre 70,000 y 101,000 millones de pesos en políticas de prevención y quién sabe si lo logre. Eso es lo que dice las políticas que se están planeando. Y pues el problema es que todos esos niños obesos van a ser probablemente diabéticos tipo 2, con más problemas de salud, con menos capacidad para trabajar económicamente y puede ser una crisis económica muy importante si no se invierte desde ahorita en prevención y en los niños nuevos. Recomendar a los padres de familia que hay que tratar de educar a nuestros niños para la alimentación, para una vida saludable, actividad física, desde los primeros años de la vida. No nos tenemos que esperar hasta la etapa del escolar para ya ahora sí, pues ya no comas chatarras, por ejemplo, ¿no? Hay que educar al niño desde el primer año de la vida. La lactancia materna es un factor protector del sobrepeso en los niños. Es el inicio de buenos hábitos de alimentación, la introducción adecuada y oportuna y desde que son bebés, educarlos a que coman bien. El bebé, por ejemplo, va a comer pues lo que la mamá le da, ¿verdad? Pero hay datos en nuestro país que ya a los bebés les dan refresco, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que desalentar todos esos aspectos, hay que educar al niño desde que está pequeño también a que empiece con actividades recreativas, hacerlo en familia, actividad física saludable para que pueda crecer con hábitos de alimentación, de actividad física y un estilo saludable que le ayude a prevenir para adelante el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad debe prevenirse desde los ámbitos personal, de gobierno y de las empresas. Los adultos deben limitar el consumo de frituras y golosinas de sus hijos y aumentar la dieta de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos, así como procurar que los niños hagan ejercicio. A los gobiernos les toca diseñar programas para que todos puedan acceder al ejercicio cotidiano y la alimentación saludable. Según la OMS, la industria alimentaria debería reducir las grasas, azúcares y sales en los alimentos procesados y hacer una comercialización responsable. Es responsabilidad de los padres lo que les damos de comer a los hijos y lo que les enseñamos a comer. Ahí hay cuestiones de emociones también. Si un niño está comiendo demasiado es que tiene algo de ansiedad y habría que buscar cuáles son esos mecanismos que le están generando la ansiedad. Él está muy emocionado, de hecho hace fútbol, en un principio primero fue natación, muy bueno para la nadada también. La autoestima la tiene muy elevada porque pues él sabe que el físico que tiene pues, le ha costado esfuerzo y bueno, lo conserva, ¿verdad? Porque sí se preocupa bastante.